Ahí estamos grabando la clase, ¿ya? Vale. Entonces, como les decía, ¿ya? Alguien dijo por ahí, la última, hay una persona que habló el último y dijo un imperio. No me ¿Azteca? acuerdo qué. Ya, sí, El también son persa igual fue antiguos, imperio, pero ¿cierto? ¿cómo? El imperio persa. También, muy bien. Los aztecas son de acá de América, ¿ya? Que surgen un poquito tiempo después, pero andan por ahí. Pero como vamos a ver la historia universal, ¿ya? Vamos a hablar de los imperios, de los grandes imperios, que el azteca también fue grande, pero se descubrió después, ¿ya? Y lo podemos pasar a ver también en paralelo, ¿ya? Vamos a hablar de la historia, ¿cierto? La historia tiene periodos, ¿ya? Que se van definiendo a través del tiempo, ¿ya? Y de acuerdo a grandes hechos que han pasado, ¿no? Tenemos la prehistoria, ¿cierto? Que es todo el periodo, ¿cierto? En que no teníamos como cuento que se llama, dejar un vestigio, ¿cierto? De lo que se hacía. Todo lo que se sabe de la prehistoria a través de, ¿cuánto que se llama? Análisis, ¿cierto? Físico-químicos de cosas que se han encontrado, ¿ya? Pero hay cosas de la prehistoria que ni siquiera tienen escritura, solamente dibujos, ¿ya? ¿Y qué es lo que define la prehistoria? ¿Ya? La prehistoria va desde el periodo en que el hombre se pone de pie, ¿ya? Incluyendo, ¿cierto? Antes de eso, que eran todo lo que tiene que ver cómo se formó el planeta, cómo aparecieron los primeros seres vivos, que no fueron los hombres, ¿cierto? Aparecieron los virus, las bacterias, y después vinieron especies ya que eran más marinas, ¿ya? Y entre esos periodos, ¿cierto? Existieron los dinosaurios, ¿cierto? Se extinguieron los dinosaurios y después apareció el hombre, ¿ya? Por lo tanto, más o menos de ahí se cuenta el periodo, ¿ya? De la prehistoria, que es muy amplia. Piensen que eh, de un día, ¿cierto? Si la historia fuera un día hasta el día de hoy, ¿cierto? La prehistoria, la prehistoria abarca 23 horas y todo lo demás son los periodos que vienen después. Entonces, la historia del planeta, ¿cierto? Si lo llevamos a un día, ¿cierto? Todo lo que es la prehistoria son 23 horas. Entonces, en una hora tendríamos que repartir todo lo que ha pasado el día de hoy, ¿ya? Entonces, muy larga la prehistoria, ¿ya? Bueno, la prehistoria va desde el año, si bien existe ahí un signo de interrogación, ¿cierto? Que es más que nada cuando el hombre se pone de pie, ¿ya? Que eso fue hace 20.000 años, ¿ya? Dicen que algunos fue 50.000, entonces todavía eso está también, ¿ya? El desarrollo del ser humano, el uso de herramientas, vida nómada, aparición de la agricultura, ¿ya? ¿Ya? Pero lo que cambia, que pase de prehistoria a edad antigua, ¿cierto? Es, si bien la agricultura es un gran hecho, también es la escritura, ¿ya? Se descubre la escritura, entonces desde ahí empezamos a escribir la historia, ¿ya? Entonces vendría la edad antigua, ¿cierto? Que es del año 3000 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Tenemos la Edad Media, ¿cierto? Del 476 hasta 1492, ¿ya? La Edad Moderna, 1492-1789, ¿cierto? Y la Edad Contemporánea de 1789 hasta el día de hoy, ¿ya? Esto debería cambiar ya, ¿cierto? Porque estamos en una época más tecnológica, ¿cierto? Y esa edad contemporánea debería cambiar a hasta el 2000, 1990, 1000, 1980, cuando ya se empiezan a aparecer los primeros computadores. Entonces, podría ser hasta ahí. Y de ahí cambiar, ¿cierto? A una edad más tecnológica,
en donde Una edad digital podría llamarse. podría ser tecnológica y digital, ¿cierto? En donde todo ya lo hacemos a través de computación, ¿cierto? Tenemos videollamadas. Yo estoy en Machelí, ¿ustedes dónde están? Concepción. San Concepción. Pedro. ¿Ven? Entonces, es todo distinto, ¿cierto? Antes la gente para comunicarse tenía que viajar días y horas, ¿cierto? Meses, años, ¿cierto? Para ir o volver a un lugar. Ahora nos estamos comunicando a través de una pantalla, ¿cierto? Y yo les puedo mostrar eh, algo de materia, ¿cierto? Que es historia, ¿ya? Entonces, estos son los periodos, ¿ya? De la historia que están calcados por hechos distintos, ¿cierto? La prehistoria, el desarrollo del ser humano, esa herramienta, vida nómada, aparición de la agricultura, ¿ya? La aparición de la agricultura fue como el descubrimiento del Internet, ¿ya? Porque sentó las bases de la civilización, ¿ya? Hasta antes de eso, el hombre se movía para allá y para acá buscando alimentos, cazando, quedándose un día aquí, un par de meses acá, ¿cierto? Pero cuando se descubrió la agricultura, ¿cierto? El hombre procedió a quedarse donde crecían los alimentos, ¿ya? Que por lo general coincidía con lugares donde había un curso de agua, ¿cierto? Y se podían regar las plantas para que crecieran los alimentos, ¿ya? La edad antigua, ¿cierto? Surgen las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, ¿ya? Están el imperio indo, que son los indios, y están los chinos, ¿ya? Que son grandes imperios también. Lo que pasa es que como están en Oriente, ¿cierto? Y nosotros estamos en Occidente, no, no muchas veces es conocido, pero China, India, ¿ya? Son los imperios más antiguos que existen y que todavía siguen existiendo, ¿ya? Porque todavía mantienen ciertas creencias que siguen hasta el día de hoy vigentes, ¿ya? Después tenemos la Edad Media, ¿cierto? Un periodo donde se hacen grandes descubrimientos para la ciencia, ¿ya? Se descubre, ¿cierto? Se descubre América en 1492 por Colón. Eh, Aparece el feudalismo, ¿cierto? El dominio de la iglesia, que es el cristianismo más que nada, las cruzadas, el arte gótico y el renacimiento tardío, ¿ya? Después viene la edad moderna, ¿cierto? La expansión de los países europeos, donde, como dijo la compañera por ahí, el imperio alemán, ¿cierto? Que es el imperio germánico, aparece en este periodo, ¿ya? El absolutismo, la ilustración, que nos lleva a conocer por qué valoramos al ser humano, ¿cierto? Y las revoluciones, ¿ya? La edad contemporánea, ¿cierto? Aparece con la Revolución Francesa, ¿ya? Que viene de la mano con la ilustración y las revoluciones, la revolución industrial, ¿cierto? Ya las cosas se, se comienzan a dejar de hacer las cosas a manos, ¿cierto? Y se empiezan a hacer de forma serial, ¿cierto? Y una máquina las hace, ¿cierto? Entre paréntesis, ¿ya? Tenemos dos guerras mundiales, ¿ya? El avance tecnológico del que hablábamos y la globalización hasta el día de hoy, ¿cierto? Con todos los problemas que podamos tener hasta el día de hoy. Y que más o menos, como vamos a ir viendo, ¿cierto? Eh, Hay cosas que se vuelven a repetir, ¿cierto? Y que la estamos pasando el día también, ¿ya? Hechos claves de la prehistoria, ¿no? La prehistoria abarca desde la aparición del ser humano el año 3000 antes de Cristo, como les decía, cuando cuánto que se descubre la agricultura. ¿Y cómo lo descubren? ¿Ya? Lo descubren porque en este ciclo de que iba y venía, ¿cierto? A veces se repetían lugares. Entonces, en un lugar estaba 3 meses, 4 meses, 6 meses, ¿cierto? Y ahí desarrollaba una vida, ¿cierto? Comía, ¿cierto? Entonces un día descubrió que volvió a un mismo lugar y habían crecido
se dio cuenta que se llama plantas, que él se alimentaba de esas plantas, ¿cierto? Y descubrió que si botaba las semillas, ¿cierto? De esas plantas, crecían esos alimentos. Entonces así la agricultura fue avanzando. Entonces el hombre dijo, voy a juntar las semillas, las voy a sembrar y me quedo aquí cuidando lo que estoy sembrando, ¿cierto? Entonces así se descubre la agricultura, ¿no? En palabras más fáciles y bien cortas, porque fue un largo periodo igual de desarrollo. Desarrollo de herramientas básicas y técnicas de caza, transición de una vida nómada a la agricultura sedentaria, que es lo que les decía, creación de las primeras expresiones artísticas y culturales, y empieza a organizar la vida social, se organiza en grupos tribales y comunidades, ¿cierto? Y llegamos a esto que es hacemos civilización, ¿cierto? Así empiezan a aparecer las primeras civilizaciones en donde, por lo general, había un río cercano y habían tierras fértiles, teniendo los alimentos, ¿cierto? Y las semillas para poder sembrar, ¿cierto? Se, eh, se establecen estas civilizaciones alrededor de los ríos y sus plantaciones para poder cuidarlas. Profesor, una consulta. Cuénteme. En esta etapa de la prehistoria, ¿el hombre ya ha descubierto el fuego e inventado la rueda? Sí, sí, sí. De hecho, habían ruedas no redondas, cuadradas. Y el fuego, sí, también ya lo había descubrido, ya había domesticado un par de animales como el perro, ¿ya? El gato, ¿ya? Y que lo acompañaban en sus etapas de cacería, ¿ya? Pero sí, el fuego ya lo habían descubierto por accidente, ¿ya? Lo que pasa es que no sabían usarlo. ¿Por qué? ¿Y por qué no lo usaban? Porque, claro, quizás se iluminaban un poco, pero todavía no descubrían que podían manejar ciertos metales, ¿cierto? Y para eso, ¿cierto? El fuego, si bien no está muy recalcado, está recalcado en la historia, pero está como una herramienta más que el hombre no la supo usar hasta que se juntó con la agricultura, ¿cierto? Pero el poder cocer los alimentos, ¿ya? Provocó que el hombre demorara menos tiempo en procesar los alimentos y le quedó más tiempo para el ocio y descansar. Y en ese Evol- ocio Evolución. descubrió que además del fuego para cocer los alimentos, podía moldear herramientas, ¿ya? Que vamos a pasar las etapas de los metales más adelante, ¿ya? Pero el fuego, la importancia del fuego es esa, ¿ya? Piensen que nuestros antecesores directos, que son los chimpancés, los monos, algún tipo de, de Primates. ese animal, de primates, ¿cierto? Que caminaban en cuatro patas, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Tuvo que evolucionar el hombre corporalmente para poder, ¿cierto? Caminar en dos pies, pero todo eso fue gracias al fuego. Porque un primate, ¿cuánto se demora en digerir los alimentos? ¿Y qué comen en el día? ¿Cierto? Comen plata, algunos frutos, algunos bichos, ¿cierto? Pero de ahí tienen que dedicarse a descansar para poder procesar esos alimentos. Nosotros ahora, en un tiempo mínimo, tenemos cocidos los alimentos y nos queda tiempo para salir a trabajar, ¿cierto? Hacer una vida. Esta vida rutinaria que tenemos hoy es muy nueva, ¿ya? Muy nueva. Entonces, logró que el hombre se dedicara a hacer otras cosas y a pensar, ¿ya? A pensar qué podía hacer. Entonces, esa es la importancia del fuego, ¿ya? El poder cocer los alimentos, ¿por qué? Porque biológicamente, bioquímicamente y químicamente el proceso de los alimentos es bien complejo, la verdad. Y si los comemos crudos, es peor, ¿ya? Poder, el cerebro humano necesita una cantidad de energía para poder hacer cosas muy grandes, ¿ya? Proteínas, necesita azúcares, ¿ya? Carbohidratos, ¿ya? Entonces,
necesita vitaminas para poder moverse, sodio, potasio, ¿cierto? Para la ejerción de la musculatura, ¿ya? Todo eso el hombre lo adquiría, ¿cierto? Comiendo cosas crudas y lo que podía. Con el fuego logró mezclar esas cosas y poder comerlas, ¿ya? Y logró que su cerebro evolucionara, como dijo el compañero, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Claro, súper claro, profe. Los orígenes de las civilizaciones antiguas. Bueno, ustedes me hablaban de Egipto, ¿cierto? Grecia y Roma, ¿cierto? Pero existieron otras, ¿eh? Otras civilizaciones que incluso, ¿cierto? Son más importantes. ¿Por qué? Porque descubrieron la escritura, fueron los mismos que a lo mejor descubrieron, ¿cierto? La, ¿cuánto que se llama? La agricultura, o la desarrollaron una evolución que podían tener alimentos para todo el año y además poder almacenar y poder vender, ¿cierto? Entonces, y estas civilizaciones, ¿cierto? Mesopotamia, que hoy día está entre Irán e Irak, ¿ya? 3500 años de Cristo, ¿cierto? Los egipcios tienen tres etapas, un alto, medio y un bajo, ¿ya? Pero el periodo que más evolucionó Egipto fue el primer periodo que fue el alto, ¿ya? Como les decía, ¿cierto? Las características de las civilizaciones, que era lo que les decía, ¿cierto? Estaban siempre asociadas a un río. Mesopotamia entre los ríos Tigres y Éufrates. Egipto en el río Nilo, ¿ya? India en el valle del río del Indo, ¿ya? China en la región del río Amarillo. Grecia, si bien no tenía río, ¿ya? Pero estaba asociado, ¿cierto?, al mar Mediterráneo. Y Roma, la península ibérica. O sea, todos tenían, tenían acceso al agua. Si bien eh, hay ríos en Grecia, ¿ya? Que también permitía alimentarlas, los griegos se alimentaban mayormente de, ¿cuánto que se llama? De pescado, ¿ya? De todo lo que está alrededor del mar. Y los romanos, ¿cierto? El río Pena, creo que es, el más importante en Roma, que era el que alimentaba y permitía, ¿cierto? Eh, desarrollar alimentos. Porque sin alimentos, ¿cierto? No existiríamos como civilización. Y sin agua, menos. Sin sol, menos. ¿Ya? El, Entonces, esto eran el las... factor Estas son común de las civilizaciones es el agua, en el fondo. el agua. Surgen Exacto. alrededor de cursos, ríos, lagos, mares, Claro, el factor común. exactamente. Miremos las ciudades actuales en Chile. Empecemos por Antofagasta, en el río Loa. ¿Ya? La Serena, Coquimbo, el río Choapa. ¿Ya? Valparaíso, Viña del Mar, el río Aconcagua. ¿Ya? Santiago, si bien está muy alejado de la costa, también tiene un río que es el Mapocho, ¿cierto? Y que tenía varios brazos y que permitía, ¿cierto?, tener plantaciones. Si seguimos hacia el sur, ¿cierto? Tenemos Rancagua con el río Cachapoal, en Talca tenemos el río Maule, en Concepción tenemos el río Biobío, ¿ya? En Temuco tenemos el Tolten y el río Cautín, ¿ya? Y así sucesivamente hasta el final, en donde se cae Chile, ¿cierto? Y ya tenemos casi zonas que están flotando en el mar, ¿ya? Pero si se dan cuenta, todo está asociado. Para que exista una civilización, tiene que haber un curso de agua que permita el desarrollo de los alimentos, ¿ya? Hoy día no tanto porque tenemos industria, ¿ya? Pero sí, todos necesitamos el agua, ¿ya? Entonces, estas son las primeras civilizaciones. Si bien hay otros pueblos más chicos, ¿ya? Y como decía por ahí el compañero, el Imperio Persa, sí,
¿ya? Pero fue absorbido por los griegos. Los griegos tienen tres etapas, ¿ya? En un principio se llamó Imperio Macedonio, que fue por Alejandro Magno, que fue quien absorbió, ¿cierto? Absorbió los imperios de Egipto y de Persa, ¿ya? Y eso después se transformó en Grecia, ¿ya? De hecho, el Egipto, ¿cierto? Que todos conocemos con Cleopatra, ¿cierto? Todo eso, ya no eran egipcios puros, ¿ya? Eran macedonios, ¿ya? ¿Ya? Y los macedonios lo absorbió, ¿cierto? La civilización griega, y la civilización griega, como copia, ¿cierto? Aparecen los romanos, ¿ya? Ese es el orden. Pero hay tres imperios que todavía siguen, que son el chino, ¿cierto? Con todo el desarrollo tecnológico que tiene hoy día. India, que es el país que tiene más población mundial, le gana como 100, por 100 personas o 1000 personas a los chinos, ¿cierto? ¿Y qué otro imperio tenemos? Bueno, son dos nomás. Bueno, y Egipto que existe, pero ya no existe el imperio Egipto original. Los chinos y los indios siguen tal cual, ¿ya? Si bien han pasado por un montón de cuento que se llama de gobernantes de distintos orígenes, ¿cierto? Pero todos son chinos y los indios también, ¿ya? Las etapas de la prehistoria. Tenemos, ¿cierto? El paleolítico que va 2 millones, 2,5 millones antes de Cristo, al año 10.000 antes de Cristo, ¿ya? Y que se destacó el uso de herramientas, desarrollo del fuego, que fue en este periodo, ¿cierto? La vida nómada basada en la caza y la recolección, primeras expresiones artísticas, pinturas rupestres, formación de pequeños grupos sociales, ¿ya? Tenemos el Mesolítico, que va del año 10.000 antes de Cristo al 8.000 años antes de Cristo, transición entre la vida nómada y la sedentaria, inicio de la domesticación de animales, ¿cierto? Domesticación de animales, estamos hablando de cerdos, vacunos, de un tipo de ave, cabrío, ¿ya? Porque el perro más o menos viene del año 10.000, ¿ya? Porque ya había una evolución del lobo y del zorro hacia el perro, ¿ya? Entonces, y el gato también viene más o menos de ese periodo, ¿ya? Que se convirtió en animales domésticos, no sé si se los comían, ¿cierto? Pero cuando habla de la domesticación de animales es para el uso de alimentos, ¿ya? Innovación en herramientas y técnicas de caza, primeras, primeras formas de almacenamiento de alimentos, ¿ya? Tenemos el periodo neolítico, ¿cierto? Que es el periodo donde aparece la agricultura, ¿cierto? El hombre se vuelve sedentario y forma las primeras aldeas, ¿ya? Invención de la cerámica para almacenar alimentos, ¿ya? Los primeros cántaros, ¿cierto? De greda, de cerámica, ¿cierto? Que gracias al fuego podían fabricarlos. Aparición de la especialización del trabajo, ¿cierto? Que era artesanos que hacían estas gredas o cántaros, ¿cierto? Y estaban los agricultores que se dedicaban a sembrar y a cultivar, ¿ya? La edad de los metales, ¿cierto? Ya con este pensamiento y este ocio, el hombre descubre que descubre metales y los puede moldear para el uso de sus trabajos, ¿cierto? Por eso tenemos la etapa de bronce y de hierro, donde aparece el cobre, ¿ya?
desarrollo del comercio, debido a que ya podíamos guardar los alimentos, ¿cierto? Y lo que nos sobraba lo vendíamos, ¿cierto? Lo intercambiábamos, porque no creo que haya existido una única moneda en ese tiempo para poder transar, ¿cierto? Construcción de herramientas y armas más avanzadas, aparición de la escritura en algunas culturas, surgimiento de estructuras políticas organizadas. ¿Ya? Y aquí cuando aparecen el primer escrito, ¿cierto? Es una tabla de piedra donde aparecía el conteo de animales, ¿ya? Y firma también, ¿cierto? Ustedes buscan las primer, los primeros tipos de escritura, ¿cierto? Que sería la escritura cuneiforme, que pertenecía a los mesopotamios, ¿ya? Y que eso marca, ¿cierto?, en que el hombre empieza a escribir su historia, ¿cierto? Con símbolos, con lo que sea, pero lo dejaba estampado en cuanto que se va primero en piedra y después en cuero, ¿cierto? Lo tenemos del año 3000 al año 1000 antes de Cristo. Aquí ya teníamos las primeras civilizaciones. Mesopotamia, Egipto, los chinos, los hindúes. Edad antigua, ¿cierto? Abarca del año 3000 antes de Cristo al 476 después de Cristo, ¿cierto? Si yo le hago una pregunta, ¿en qué edad nació Cristo? Prehistoria, edad antigua, edad media. Edad antigua porque dice DC después de Cristo y antes Muy decía bien, ¿cierto? AC. Claro, claro. Bueno, esta simbolización, ¿cierto?, está dada más que nada por Occidente, ¿ya? Estamos hablando de Occidente, de la mitad de Europa hacia el oeste, ¿ya? En donde el cristianismo, como lo dice, ¿cierto?, marca, ¿cierto?, un antes y un después de Cristo, ¿ya? Todo lo que hay antes de Cristo, ¿cierto? Muchos pueblos, ¿cierto?, de los que estamos viendo, y otros también, que tampoco hemos nombrado, ¿cierto?, tenían, era, era relativo lo de las creencias en los dioses, ¿ya? Creían en dioses, y creían en un dios algunos, pero dependía del emperador o el rey, ¿cierto?, o el jefe de la tribu que decidía. De hecho, Egipto, ¿cierto? Y lo vamos a ver, yo no sé si lo tengo más adelante. Egipto está dividido en tres porque hubo una etapa en que eh, creían en varios dioses, ¿cierto? Y después viene una etapa donde creen en un puro dios, ¿ya? Entonces ahí también hay un cambio, ¿cierto?, en las creencias, y eso dependía de quién gobernara, ¿ya? Eran Los, politeístas. ¿cómo? Politeístas. Politeístas, claro, y monoteístas, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Los griegos, ¿ya? Todos sabemos la camada de dioses que tienen, ¿cierto? Tienen, tienen dioses, superdioses, tienen dos dioses medios que se mezclan con los humanos, ¿cierto? Y después está la nobleza, ¿cierto? Los griegos. Y después, ¿cierto? Los romanos que toman, ¿cierto?, la historia de los griegos, y a esos mismos dioses le cambian el nombre, ¿ya? ¿Cierto? Hasta que en Medio Oriente, ¿cierto? Que estaba en manos de los romanos, ¿cierto? Según el Nuevo Testamento y la Biblia, ¿cierto? Viene
el salvador del pueblo judío, que era Jesucristo, ¿cierto? Y los pone en problemas, ¿ya? Crucifican a Cristo, ¿cierto? Y después hay una persecución de los que seguían a Cristo, que se llamaban cristianos, ¿cierto? Hasta que llegó un emperador, que se llamaba Constantino I, ¿cierto? Y vio que una buena forma de que, de que que fuera popular, ¿cierto? En el pueblo, era él mismo convertirse al cristianismo, ¿ya? Y desde ahí, ¿cierto? Nace el cristianismo, ¿cierto? Que fue el año 300 y algo después de Cristo, ¿cierto? Y en donde toman todas las escrituras, ¿cierto? Y deciden crear este Nuevo Testamento en donde colocan a 4 apóstoles, ¿cierto? Marco, Juan, Lucas y me falta uno, creo. Marco, Juan, Lucas, me falta uno. Falta un apóstol de los 4 del Nuevo Testamento, ¿cierto? Y sale esta leyenda, ¿cierto? Este mito de Jesucristo, ¿cierto? Y todo lo que viene hacia adelante. Y eso es lo que marca a Occidente, ¿eh? El cristianismo. Sin el cristianismo, Occidente no existe, ¿no? Con todo lo bueno y lo malo que puede haber, ¿cierto? No existe. Porque en Oriente, culturas antiguas, ¿cierto? Los indios ya tienen 3.500 dioses, ¿cierto? Y están divididos unos en el cielo, uno en el medio y otro en lo profundo, buenos y malos, ¿cierto? Los chinos no tienen religión, creen en una filosofía, ¿cierto? Mateo, gracias Paulina. Ahí están, Mateo, Juan, Marcos y Lucas, ¿cierto? Los 4 principales escritores del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cierto? Occidente crece bajo el alero del cristianismo, ¿cierto? Y hoy en día tenemos una crisis grande, ¿cierto? Entre Occidente y Oriente. En Oriente, los chinos, los rusos y los indios no quieren saber nada con Occidente, ¿ya? No quieren saber nada. Solamente hay comercio por conveniencia, pero en China y en la India, ¿cierto? Está el 50% de los habitantes de la Tierra. Por lo tanto, ellos pueden crear sus propios productos, venderlos ahí y van a seguir creciendo igual como países. Es acá donde está el problema, ¿cierto? Es esto por donde está el problema porque alguien decidió en algún momento que toda la industria se tenía que ir a China porque era más barata, entre paréntesis, ¿cierto? Y decidieron mandar a todo allá y ahora China e India tienen el poder económico, ¿ya? El poder económico ya Estados Unidos lo perdió, por lo tanto, ¿cierto? La pelea va a estar entre India y China, porque tienen la mayor población de gente y esa gente necesita ser alimentada, esa gente necesita tecnología, están desarrollando ciencia, ¿ya? Entonces, eh, es un problema geopolítico que existe el día de hoy. Pero en ese tiempo, ¿cierto? Los emperadores, los grandes pensadores, miraban a Oriente, miraban a Oriente. En Oriente, ¿cierto? Estaban los grandes sabios. Y mucho de lo que tiene el cristianismo hoy en día, ¿cierto? Fue porque supuestamente Jesús fue a esos lugares, se alimentó, ¿cierto?, del hinduismo, de la filosofía china y del... ¿Quiénes son los que viven en el Himalaya? Los monjes tibetanos, ¿ya? Jesús se alimentó de eso y trajo toda esa filosofía a Occidente, ¿cierto? Y a partir de ahí, ¿cierto? Se creó el cristianismo, ¿cierto? Con la sabiduría que él expresaba, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿cierto? Y Roma, el Imperio Romano se divide en dos, ¿cierto? Está el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, ¿ya? Que es Constantinopla y Roma.
En el 476, ¿cierto? Después de Cristo, cae el Imperio Romano de Occidente, que es por el imperio que dijo la compañera eminente que eran los bárbaros, que después se convirtió en el Imperio Germánico, hoy el norte de Alemania, ¿ya? Por lo tanto, ¿cierto? Queda este Imperio Romano de Occidente queda en manos, ¿cierto? De alemanes y pueblos chicos por ahí que después se unifican y se transforman en el Imperio Germánico, ¿ya? Eso es parte de la Edad Antigua, ¿ya? Creo que no puedo seguir avanzando. Características principales, ¿cierto? Aparecen las primeras civilizaciones organizadas en Mesopotamia, Egipto, India y China. Desarrollo de grandes imperios como el egipcio, aparece el imperio persa también y el romano, ¿ya? Crecimiento de ciudades con estructuras políticas centralizadas, uso de la escritura para registrar leyes, comercio, religión y conocimiento, desarrollo de la filosofía, la ciencia y la literatura en diversas culturas, expansión de creencias religiosas y mitologías que influenciaron las sociedades, consolidación de rutas comerciales y la difusión cultural a través de intercambio. ¿Ya? Lo que les decía, ¿cierto? Eh, todo lo que somos hoy, ¿ya? Todo lo que somos hoy como sociedad en cuanto a pensamiento filosófico, religión, matemáticas, astronomía, ¿cierto? Fueron desarrollados en este periodo, ¿ya? Donde el hombre comenzó a mirar al cielo, ¿ya? Y ahí buscó respuestas, ¿ya? Hoy día no miramos al cielo porque tenemos luz de día, ¿ya? Tenemos la televisión, tenemos para leer diarios, libros, tenemos internet. En ese tiempo, el hombre buscaba las respuestas en el cielo y descubrió cómo se movían los planetas, descubrió los planetas, ¿En las las estrellas? estrellas más importantes, ¿ya? Eh, Primero se dijo que el Sol giraba en torno al Sol, ¿ya? Y todos crecieron con que el planeta giraba, más que el Sol giraba en torno a la Tierra, ¿ya? Pero era raro porque descubrieron los otros planetas que se giraban en torno al Sol, entonces era raro que solamente el planeta Tierra estuviera detenido, ¿cierto? Después, casi 500 años después, ¿cierto? Apareció un astrónomo, ¿cierto? O sea, yo no sé si existía la carrera de astronomía en ese tiempo, pero eh, descubrió que o, o postuló que la Tierra se movía alrededor del Sol. Y ahí, ¿cierto? Todos los conservadores se querían morir, ¿cierto? A esta gente, quemaban a la gente que decía que la Tierra giraba en torno al Sol, así que era una cuestión bien, bien, ¿cuánto que se llama? Bien corta cabeza, como decir, ¿cierto? Quien dijera algo distinto que lo que decían, ¿cierto? Las autoridades eran sacrificados, ¿ya? Las características de la edad antigua, ¿cierto? Bueno, en la edad antigua es donde aparecen casi todas las ciencias que tenemos hoy, ¿ya? O el inicio, ¿ya? Ciencias naturales, química, física, astrología, filosofía, literatura, lo- sobre todo los filósofos, ¿cierto? Pero los filósofos, aparte de filósofos, ¿cierto? Desarrollaban otros temas, matemáticas, ¿ya? Arquitectura, ¿ya? Muchas otras cosas. Y todo basado, ¿cierto?, en la creencia de ciertos dioses, mitos o religiones, ¿ya? Todo esto, por supuesto, siempre agarrados del mollo con alguien, ¿ya? Si había que conquistar, íbamos, nos agarrábamos el mollo con alguien, lo conquistábamos y lo pasábamos a ¿cuánto que se llama? Pasaba a ser de nuestra, ¿cuánto que se llama? Pasaban a ser nuestros. Ejemplo, el Imperio Macedonio que nos habla aquí, con Alejandro Magno, ¿cierto? Conquistó de Grecia hasta
llegó hasta Afganistán, pasando por Egipto, ¿cierto? Donde estaba el Imperio Persa, ¿cierto? Le ganó en 2 guerras a Darío II, ¿cierto? Y Darío I había matado al papá de Alejandro Magno, ¿ya? Por lo tanto, Alejandro Magno conquistó, ¿cierto? Hasta lo que es Pakistán, que ahí lo pararon, ¿cierto? Y le dijo, ¿sabes qué? Llegáis hasta aquí nomás y aquí se acaba, ¿ya? Alejandro Magno era ¿cuánto que se llama? Era, en cada parte donde llegaba, ¿cierto? Aparte de, de derrotar a los ejércitos de los pueblos que se le oponían, ¿cierto? Se casaba con las hijas de los emperadores o los dueños del pueblo, ¿cierto? Y lograba gobernar, ¿ya? Dicen que, ¿cierto? No sé si estará comprobado o no, pero dicen que era gay, ¿cierto? Que tenía su pololo ahí en el ejército macedonio, ¿cierto? Y que se casaba con mujeres solamente ¿cuánto que se llama? Para conquistar esos pueblos. Porque los pueblos, al tener un puro emperador, ¿cierto? Llegaba un conquistador, ¿cierto? Mataba al emperador, se casaba con alguien de la familia del emperador, ¿cierto? Y a partir de ahí, ¿cierto? Se lograba gobernar hacia abajo, ¿ya? Porque yo conquistaba, mataba al rey o lo hacía prisionero, ¿cierto? Y el emperador decía, o la familia del emperador decía que el pueblo tenía que hacerle caso al nuevo emperador, ¿ya? Por lo tanto, así se conquistaba. Y así es como se conquistó, ¿cierto? Las civilizaciones americanas, ¿cierto? Y los aztecas, los mayas y los incas, ¿ya? ¿Y alguien sabe por qué no se pudo conquistar al pueblo mapuche de esa forma? No googleen, ¿ya? Y así facilito nomás, sí, para aprender, ¿ya? Porque tenía varios caciques. Muy bien, porque el pueblo mapuche, ¿ya? Nunca se sometió bajo el poder de un puro emperador. Al vivir en clanes, ¿ya? Una sociedad clanificada, ¿cierto? En donde cada, cada cuánto que se llama, cada cacique, cada toqui tenía su territorio, ¿cierto? Para poder hacer cosas, se ponían de acuerdo entre ellos y no necesitaban a alguien arriba de ellos que los mandara, ¿ya? Por eso no lograron conquistarlo, porque nunca tuvieron un emperador. De hecho, el territorio del Biobío hacia el sur hasta el río Cautín, que es donde vivían a los que llamamos mapuches hoy día, ¿cierto? Y que tenían la misma lengua el mismo dialecto del mapudungún, ¿ya? Compartían con Argentina. En Argentina se llama Gulumapu, y a este lado de la cordillera se llama Huelmapu. Gulumapu significa tierra del este y Huelmapu, tierra del oeste, ¿ya? Entonces, ese era un país totalmente independiente de lo que pasaba acá en el norte y de lo que pasaba más al sur. Más al sur, a partir del río Cautín, ¿ya? ¿Cierto? Usaban el mapudungún, pero en distintos dialectos. Y convivían con estos mapuches del norte, ¿cierto? Pero así todos vivían en clanes, por lo tanto no vivían bajo las órdenes de un emperador. Por eso no pudo ser conquistado ni derrotado hasta el día de hoy, ¿cierto? Que no, todavía hay un problema político que se tiene que resolver, ¿ya? Entonces, todos estos pueblos que fueron conquistados por estas grandes civilizaciones, era por eso, porque caía el emperador y caía todo el pueblo. Sí. Aquí mi mamá. Voy a hacer algo para que... Sigamos, ¿ya? La cosa no se mueve ahora. Las civilizaciones clave, ¿cierto? Civilizaciones clave. Tenemos Mesopotamia, que absorbió
que absorbió a sumerios, acadios, babilonios, asirios, creadores de la escritura cuneiforme y los primeros códigos legales. ¿Ya? Tenemos Egipto, ¿cierto? Que, bueno, no lo tengo dividido aquí después lo vamos a ver más en detalle a lo mejor, ¿cierto? Tenemos Egipto, grandes obras arquitectónicas como las pirámides, avances en medicina y escritura jeroglífica. ¿Ya? Grecia, tenemos el desarrollo de la filosofía, la democracia, que no es la misma de hoy día, el teatro, contribuciones científicas notables, ¿cierto? Roma, ¿cierto? Que es el brazo extendido de Grecia, ¿ya? La expansión territorial, ingeniería avanzada, el derecho romano, que hasta todavía está en las carreras de derecho, ¿ya? Y cultura helenística. La cultura helenística es lo que absorbió de Grecia, ¿ya? De hecho, Grecia también, al igual que el Imperio Egipto, se divide en 3 etapas, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos? No, por el momento para mí no. Está todo bien explicado. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Se supone que los primeros, los que escribieron la Biblia, ¿ya? Fueron los mesopotamios, ¿ya? De aquí aparecieron todos los pueblos que aparecen en la Biblia, ¿ya? Y en el libro de los judíos, ¿ya? Y el Corán, que es de los musulmanes, ¿ya? ¿Ya? Estos son los pueblos ya que pensaban que había, ¿cierto?, un profeta que iba a venir a salvarlos. Entre ellos se mataban todos los días, ¿no? ¿Ya? Egipto, ¿ya? Eh, Gobierno teocrático, faraones como figuras. Faraones, ¿cierto? Era lo mismo que reyes, ¿ya? Pertenecían a la nobleza, ¿cierto? Eh, Eran tocados por los dioses, ¿ya? O el dios, según la dinastía que gobernara. Desarrollo, ¿cierto?, de la escritura jeroglífica utilizadas en los templos y documentos oficiales. Construcción de monumentos, ¿cierto? Arquitectónicos, pirámides, templos, tumbas con técnicas avanzadas. Se supone que las pirámides son tumbas y cada emperador egipcio, ¿cierto?, se fabricó su propia tumba o se construyó su propia tumba para que después fueran tomados por los dioses y llevados al más allá, ¿ya? Religión politeísta con dioses vinculados a la naturaleza y el más allá, pero en general hubo un periodo en que fue monoteísta, ¿ya? Gran desarrollo en medicina, astronomía y arquitectura, ¿ya? Mesopotamia, la verdad es la primera civilización, yo la puse en la segunda. Surgimiento de las primeras ciudades-estado, como Sumer y Babilonia. Creación de la escritura cuneiforme, la más antigua conocida. El código de Hammurabi, primeras leyes escritas con penas proporcionales. Importante desarrollo en la agricultura, comercio y la construcción de Sigurat. A ver si les puedo mostrar. Hay unos templos que aparecen, no sé si vieron la película Transformers 2, puede ser, en donde muestran, ¿cierto?, construcciones que pertenecían a los mesopotamios. Religión politeísta con dioses asociados a elementos naturales, ¿no? China, dinastías gobernantes con sistemas de burocracia y administración eficiente.
desarrollo de la escritura ideográfica y papel. Los chinos no tienen un vocabulario como nosotros, ¿ya? Ellos tienen dibujos, ¿ya? Y la mezcla de los dibujos, ¿cierto? Si yo quiero decir pájaro, hacen un pájaro. Pero si quieren mezclar palabras, hacen dibujos, ¿ya? Es bien complejo. Creación de la Gran Muralla China para la defensa territorial. Filósofos como Confucio, Lao Tse, con influencias en sociedad y política. Avances en astronomía, medicina, tecnología, brújula, pólvora y seda. ¿Ya? Se supone que la filosofía que gobierna a los chinos, porque ellos no creen en la religión como nosotros, ¿cierto? El cristianismo, el judaísmo, el hinduismo, el otro cuál es, el Corán, ¿cierto? No creen en eso, no creen que haya vida más allá de la muerte, ¿ya? Y creen en la filosofía de Confucio, ¿ya? Que está basada, ¿cierto?, en la palabra del hombre, creer en el hombre, ¿ya? El Imperio Indio, ¿cierto? Desarrollo de la civilización en el Valle del Indio, el Indo, que es un río con ciudades planificadas. Religión basada en el hinduismo y el budismo, con textos sagrados como los Vedas. Avances en matemáticas, sistema decimal y concepto del cero. Construcción de templos y monumentos como el Taj Mahal. Posterior. El Taj Mahal es relativamente nuevo, la verdad. El Taj Mahal es un sepulcro para la novia de un emperador, ¿ya? Influencias culturales en filosofía, medicina y ayurvédica. ¿Qué significa? Tarea para la casa para que lo busquen. Ayurvédica. Recién aparecen los griegos, ¿cierto? Después de estas civilizaciones. De hecho, absorbieron el imperio persa y el imperio egipto, ¿ya? Desarrollo de la democracia en Atenas, modelos políticos en otras polis, ¿ya? El sistema democrático que crearon ellos era que no era que todo el pueblo votara. Eso es mentira. O sea, no, el concepto está errado. Primero, votaban solamente los nobles, hombres, con terrenos y dinero, ¿ya? Filosofía con grandes pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles. Son las tres líneas de la filosofía, ¿ya? Arquitectura, porque en ese tiempo no existían los conceptos filosóficos ni políticos, ¿cierto?, de izquierda o derecha, ¿ya? No existían, ¿ya? Existían estas líneas de filosofía que le aplicaban a la política, ¿ya? Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿ya? Y hay otros también, ¿ya? Arquitectura con templos emblemáticos como el Partenón, los Juegos Olímpicos, la cultura del arte, el teatro y la literatura. El drama griego, ¿cierto? Todas las obras del cine, eh, el teatro, ¿cierto? La base es el drama griego, ¿cierto? Y después fue evolucionando con personajes como, ¿cuánto que se llama? Miguel de Cervantes en España y el inglés que escribió, ya me voy a acordar. Tenemos religión politeísta con dioses como Zeus, Atenea y Apolo, y así un montón más de dioses, ¿ya? Roma, ¿cierto? Que viene de la mano de los griegos, ¿cierto? Expansión del Imperio Romano, de hecho se dividió en Imperio Romano de Oriente y Occidente, ¿cierto? Creación del derecho romano, base de sistemas legales modernos, ingeniería avanzada, acueductos, calzadas, anfiteatros como el Coliseo,
sociedad estructurada en clases con influencia de patricios y plebeyos, adopción de expansión del cristianismo como la religión oficial en el siglo IV, ¿ya? Fue cuando Constantino I, ¿cierto? En 1310, ¿cierto? Asume el cristianismo como religión oficial, ¿ya? Dudas, consultas hasta aquí, chiquillos. Por mi parte, no. Está todo bien explicado. Por mi parte tampoco. Voy a buscar ahora el libro encargado de esta parte de la historia. ¿Dónde estoy? Voy a cambiar la imagen. Ustedes me dicen si se ve. Screen 2, aplicación Windows. ¿Se ve alguna imagen? Ustedes me dicen. Sí, hay una imagen. Sí, sí Sí se se ve la ve. imagen. Sí, profe, sí se ve. Ya, ya. Estos son los libros que le hice, debieron de hacer llegar. Y les debieron de hacer llegar, ¿cierto? Este es el primer módulo que es Historia Universal. ¿Ya? Yo vamos a ver algunas cosas aquí como en la historia, ¿cierto? Eso se los voy a dejar a ustedes para que... ¿Alguien sabe qué es la historia? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué hay que hacer para llegar a tener idea de lo que pasó hace mucho tiempo atrás? Por el habla. Alguien dice sí. ¿Qué es la historia entonces? Que me cuente. Es recordar algo, ¿no? Como recordar sucesos del pasado y esas cosas. Las investigaciones, Podría ser contar hechos de la historia, recordarlos, escribirlos. Y le voy a leer algo ya. Apreciar el significado de la historia cotidiana es, es distinto a la historia, ya que el primero se refiere a todo lo que ha ocurrido a hombres y mujeres en diferentes lugares y épocas, y el segundo, en cambio, se refiere a la ciencia que estudia y reconstruye el pasado, permitiendo comprender el presente y construir nuestra propia identidad. Los historiadores son sujetos encargados de realizar investigaciones mediante el método de investigación histórico, de manera de construir el pasado, comprender las causas, consecuencias de los hechos acontecidos. Gracias a ello podemos comprender quiénes somos, cómo hemos llegado a ser lo que somos y proyectar el futuro. ¿Ya?
El tiempo en la historia ya se divide en, bueno, estamos hablando de siglos, ¿cierto? Siglos y siglos. Tenemos el paleolítico, que ya lo vimos, neolítico, consecuencias de la revolución agrícola. De un mapa ya, donde estaban las principales, o sea, donde nacieron las principales civilizaciones, ¿ya? Egipto, Mesopotamia, por acá está Constantinopla, ¿ya? Por este otro lado está los chinos y los hindúes. Mesopotamia creció a los pies del Tanto, civilización china, ¿ya? Este es donde se desarrolló el imperio chino, ¿ya? Aquí está la etapa de la historia universal, más sencillo, por supuesto, edad antigua, edad media, época moderna, contemporánea. Vamos con la época moderna. No, es mucho la época moderna. Edad antigua con un periodo que termina en el Imperio Romano. Ya. De principios, evolución. Ya. Pregunta de prueba. ¿Ya? Herencia cultural de la edad antigua. ¿Ya? Lo acabamos de ver. Primero, asociar la imagen. ¿Ya? Estas son las pirámides. ¿Ya? Algún tipo de pirámide, que no son las. A ver, aquí sale. Dice: monumento de Nubia de Abu Simbel construidos por Ramsés II en Egipto. ¿Ya? Esto es un templo, no una pirámide. ¿Ya? ¿Con qué lugar asocia esta imagen? Ya lo vimos ya, ¿cierto? Con Egipto. Con Egipto. ¿En qué periodo cree que surgió lo representado en la imagen, ¿cierto? En la Edad Antigua. ¿Ya? El Coliseo Romano, Batalla de los Cruzados en Antioquia, que hoy es Antioquía, que hoy es Turquía, y este es el Vitruve de Leonardo da Vinci, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Pregunta 1. ¿Con qué pueblo, cultura o civilización usted cree que se relaciona la imagen 1, que es el Coliseo? Con los romanos. Romano. ¿Alguien sabe? Con los romanos. Pero Texto. ¿Ya? ¿Con quién? ¿Alguien me va a decir? Con los romanos, ¿no? Imperio Romano. Yo le voy a decir. Romanos. ¿Ya? Imperio Romano. Después tenemos. Ahí no se quedó fijo. Sacarlo de aquí entonces. Romanos. ¿Ya? Pues dice: ¿a quiénes cree usted que representan los personajes que aparecen en la imagen número 2? ¿Ya? Estos son los cruzados, ¿ya? Tratando de recuperar Jerusalén en las cruzadas, ¿ya? Entonces son el cristianismo, le vamos a poner aquí. El cristianismo, que sería a ver, cristianismo. Porque las cruzadas, que fueron en la Edad Media, ¿ya?
fueron para eso, para recuperar Jerusalén del Imperio Otomano, que lo vamos a ver más adelante también, que se tomaron donde nació Jesús, ¿ya? Y de ahí vienen un montón de peleas, guerras, ¿ya? Está metido hasta Drácula, ¿cierto? El conde Drácula, que no era vampiro, por supuesto, ¿ya? Que está metido el conde Drácula, ¿cierto? Que llegó hasta esas tierras. ¿Con qué época, periodo de la historia se asocia la imagen 3? Con la Edad Media, la época de la ciencia. Vamos a ponerle edad o del Renacimiento. Renacimiento. ¿Ya? Vámonos de aquí. Ya, aquí tenemos una línea de tiempo, ¿cierto? Aparición de la escritura. Esta pregunta es de prueba. Pueden sacarle una foto a esto, ¿ya? Y es pregunta de prueba porque una de estas va a aparecer sin nada. Te va a decir, tananá, 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 año cero. ¿Qué pasó el año cero? Nació Cristo, ¿ya? ¿O qué pasó el año de 476 después de Cristo? La caída del Imperio Romano de Occidente, ¿ya? ¿Qué pasó 3000 años antes de Cristo? La aparición de la escritura, ¿ya? Y así, siempre aparece esta pregunta en los exámenes. Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta aquí nomás hoy día, ¿ya? Hoy igual es tarde. Y la próxima clase seguimos con lo que falta, ¿ya? Preguntas, dudas, todas las que puedan tener, ¿ya? Para No, ir profe. cerrando. Para mí no, profesor. Quedó todo bien explicado. Súper bien Yo explicado, no sé profe. si el profesor Andrés les va a mandar la grabación del video para que lo vean. Ya, como no hay preguntas, está todo claro, ¿ya? Les doy las gracias porque hayan escuchado la Buenas clase noches, con respeto, profesor. Gracias. ¿ya? Y nos vemos la próxima, ¿ya? Que estén Gracias, muy bien. profesor. Muchas Buenas gracias, noches, profesor. buenas noches, alumnos. Buenas noches. Buenas noches, muchas Buenas gracias. noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Que Buenas noches, descanse. que lo pasen bien. Paremos la grabación.